Bueno, primeramente muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un saludo cordial a todos los invitados también que están presentes aquí, a los panelistas, muy buenas noches, a Iván, a Reinaldo, a Inés, perdón. Bueno, considerando por el tema económico, nosotros tenemos una idea inspirada en buscar riquezas para el país, pero en base a recursos naturales renovables. Estamos hablando de la industrialización de la agroindustria. Sabemos muy bien que el extractivismo se ha utilizado como una cultura desde muchos gobiernos, que hoy en día se va a terminar. Ya solo quedan unos cuantos años, unos 3 a 5 años a lo mucho, y ya no vamos a tener recursos naturales no renovables. Tenemos que pensar en recursos naturales renovables, y ahí está la agroindustria. Y justamente, aprovechando este factor productivo que es la agroindustria, vamos a poder generar riquezas para el país, y no solamente en tema económico, vamos a reducir lo que es el desempleo, solamente para imaginarlo. Imaginémoslo de que tenemos solamente 10 millones de hectáreas en el país que están desocupadas o están mal utilizadas por los privados. Imaginemos los 10 millones de hectáreas. De las 10 millones de hectáreas, por norma, por estadística, dice que se necesita para producirlo, cualquier producto, esto sea hortalizas, sea verduras, sea cualquier tipo de producto, se necesita para producir por una hectárea 3 personas, solamente para producir, y no es para un tipo de agricultura tecnificada, solamente una agricultura simple, 3 personas. Y multipliquémoslo, 3 personas por 100 millones de hectáreas, son 33 millones. Por ende, hemos solucionado al 100% el desempleo. Justamente por eso estamos apostando la economía mediante la agroindustria. De manera estratégica, ¿cómo estuviéramos empleando un presupuesto para esta innovación que usted está planteando? En realidad, vamos a buscar nosotros financiamiento porque es muy importante. Uno de ellos es primero reducir el gasto del gobierno central. Hoy en día representa un presupuesto de 65.000 millones de bolivianos que se utilizan en ministerios y que algunos ministerios no utilizan bien, de comunicación, de las Fuerzas Armadas y algunos otros ministerios. Por ende, nosotros vamos a reducir al 70%, y ese 30% va a ser justamente para ahorrar la platita para el financiamiento. Muy al margen de eso, nosotros estamos pensando de reducir el impuesto. Hay el 80% de los bolivianos que están en la informalidad, o están en un comercio informal, muy mal decirlo, ¿no? Pero son los gremialistas, son realmente los vendedores ambulantes, personas que no pagan un impuesto, pero si reducimos el impuesto del 13% al 10%, vamos a incentivar a esas personas que no pagan el impuesto para que sean emprendedores e innovadores, porque nuestro gobierno justamente se basa en eso. La ideología de Frente para la Victoria es liberal, y como partido liberal nosotros queremos apoyar a los emprendedores e innovadores. Y ya del 80% va a reducir al 60%, y va a haber un 40% que va a apostar con impuestos, que va a ser una parte del dinero para financiar. Vamos ahora a continuar con las preguntas del colega Félix Espinosa. Señor Rodríguez, parece interesante su propuesta sobre la ampliación de la agroindustria. Sin embargo, hemos tenido un problema recientemente, como diríamos, el incendio en la Chiquitanía. Y justamente el gobierno ha aprobado el 2015 una ley, y posteriormente el decreto que autoriza justamente para la expansión o para la ampliación de la superficie para la agroindustria, justamente en la Chiquitanía, de 20 hectáreas controladas, pero sin embargo no ha habido ningún control. ¿Cómo usted analiza esta situación? ¿Realmente es positiva esta situación que el gobierno ha lanzado a través de una ley y un decreto? En realidad no. Bueno, eso es un resultado extraordinario, lo que ha ocurrido, la desgracia en la Chiquitanía, pero si bien la expansión territorial para
para el desarrollo de la agroindustria en este caso. No solamente tenemos que enfocarnos en el lado del valle, o en este caso del lado trópico también. Tenemos 3 regiones, llano, trópico y el valle, los valles. Entonces tenemos que enfocarnos y dividir realmente dónde lo vamos a producir realmente lo que es la agroindustria. Podemos utilizarlo el 60% aquí en el lado del altiplano, el 30% en los llanos y el 10% en el valle podemos hacerlo. Entonces hay formas de poder administrar bien y ver la manera de poder buscar terrenos o buscar espacios territoriales, pero que no afecten lo que es la ley natural y realmente preservar lo que es los bosques, preservar lo que es la naturaleza, porque lo dice la Constitución Política del Estado. Y ningún decreto está por encima de la Constitución Política del Estado. ¿Qué pasa con el altiplano? Porque tomando en cuenta que prácticamente Un poquito más cerca el micrófono. o miles de personas del altiplano se van a las ciudades, a los centros mineros, a las cooperativas mineras, porque justamente hay muchas superficies en el altiplano que prácticamente no hay agricultura. ¿Cómo se incentivaría para que el campesino se quede ahí y no se vaya a las cooperativas mineras o a las ciudades? Porque estamos viendo eso que es muy claro. Nosotros nos enfocamos realmente en la economía porque es la base principal para resolver todos los problemas. Y uno de esos es necesitamos dinero para crear ciudadelas en las provincias. ¿Para qué? Para que los mismos comunarios, las personas que viven en esos lugares, no se vayan a buscar un buen vivir, como dicen muchos, en las áreas urbanas. Necesitamos crear ciudadelas. Y en base a eso vamos a empezar a fortalecer y financiar también ahí lo que es la agroindustria, ¿no? Se ha escuchado realmente que, por ejemplo, que el Estado de Chile en algún momento tiene planificado invadir el país en Bolivia. Y para eso nosotros necesitamos fortalecer nuestras provincias, nuestras fronteras. Y uno de esos es crear ciudadelas cerca de las fronteras con Chile, Potosí, Oruro, La Paz, para que se fortalezca lo que es el área del altiplano, se industrialice, y aparte también ya no se vayan a ir al centro metropolitano o área urbana realmente los pobladores, ¿no? Se queden ahí a producir mayor riqueza para su región, y más que todo también para el Estado, ¿no? Para el gobierno en general. Bien, entonces ahora es el turno de la periodista de la Red Herbol en La Paz, Graciela Dorado. Yuspagar Hilata José Luis, camisa aquí, es que Armaquipan, Jalalaquipan, Tercero. Más Hilata candidato, si bien se ha hablado de medio ambiente, en el supuesto caso de ser electo, ¿qué es lo primero que haría? De pronto ya la chiquitanía más de 2 millones, esta es una preocupación común, sin embargo, ¿qué haría usted en el supuesto caso de ser electo? En realidad, eso es un desastre muy extraordinario que ha sucedido, nadie lo esperaba, pero sí. Hay unos objetivos más políticos que único sabe Evo Morales, sabe el gobernador de Santa Cruz por qué ha ocurrido esa situación y es lamentable para todos los bolivianos. Realmente la chiquitanía, la Amazonía es uno de los pulmones de la humanidad y por ello nosotros tenemos que hacer una pausa ambiental. No debemos ya deforestar lo que es el área de la chiquitanía. Por eso nosotros cuando lleguemos al gobierno realmente vamos a hacer cumplir lo que es la Constitución Política del Estado. Lo que son las reservas naturales de Tariquía, las reservas naturales de la Amazonía, nosotros lo vamos a hacer prevalecer, que no se toque y además va a haber rendición de cuentas por parte de los actores que han dado la libertad para que haya expansión territorial. Y eso es uno de los decretos que ha hecho Evo Morales, ¿no? Y en su momento nosotros vamos a hacerles rendir cuentas. Sí, adelante. ¿Eso significa que se va a empezar procesos? ¿Qué nos quiere decir cuando de pronto se dice que se va a hacer cumplir la Constitución Política del Estado y otras normas que de pronto obviamente garantizan, defienden la madre naturaleza? Ahí usted también hace referencia a políticas. ¿Exactamente de qué estamos hablando? Las instituciones internacionales medioambientales van a exigir que haya una investigación rigurosa, no más que todo por parte de nosotros como bolivianos. Ellos van a exigirlo.
en su momento, y ya tienen algunos actores cómplices quienes han ocasionado este tipo de desastres naturales. No solamente va a tocarle al gobierno de Bolivia, también va a tocarle al gobierno de Brasil, porque si bien la causa no ha sido solamente de Bolivia, también ha sido la causa de la expansión territorial por parte del Brasil, y el gobierno brasileño hasta el día de hoy tampoco no se ha pronunciado ni siquiera a favor del aire de contaminación o en contra. No ha habido ninguna proclamación, ninguna declaración por parte de ellos, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas de la colega Rosemary Ardaya de Radio Horizontes de Huanuni. Muy buenas noches, candidato. Bueno, voy a retomar el tema de economía y la generación de empleo y me gustaría que nos informe, nos comente qué políticas públicas existen para el empoderamiento de la mujer, particularmente. Hoy en día ha crecido la falta de valores, la falta de ética, la falta de moral, y eso se ve, ¿no?, justamente en los casos de feminicidios, infanticidios, parricidios, que esa falta de moralidad es por falta de valores, y eso empieza desde la niñez. Por eso nosotros tenemos una de las propuestas que vamos a empezar a implementar cuando ya seamos gobierno, de que realmente la religión vuelva a los colegios, a las unidades educativas, pero ya no con la misión teórica ni de principios católicos, porque hoy en día, el 63% de la población boliviana es evangelista y cristiana, y solamente el 35% es católico. Entonces, el que es menor tiene que adecuarse al que está en la mayoría, en el cristianismo, en el evangelismo. Es hora realmente de cambiar las ideas, la fe verdadera, aunque todos sabemos muy bien que Dios es único, pero realmente uno cómo lo expresa, cómo lo enseña es de diferente manera. Los católicos lo enseñan, lo transmiten de diferente manera. Los evangelistas cristianos de diferente manera, pero hoy en día hay mayor evangelistas cristianos que católicos. Y es por eso que queremos nosotros, que para poder volver a reivindicar la moralidad en los seres humanos, tiene que empezarse desde las escuelas, mediante la implementación de la materia de religión, pero con teorías y principios evangélicos. Una repregunta, por favor. Sí, adelante. Lo que significa que, bueno, con esta recuperación de creencias religiosas, las mujeres no tendríamos el derecho a salir de las casas para poder trabajar. Ese es uno de los puntos lo que nosotros estamos pidiendo para poder volver a retomar la moralidad, los valores, la ética. Por otra parte, tenemos que empoderar a las mujeres. Yo no estoy ni a favor de los feministas ni a favor de los machistas. Yo estoy con una razón lógica de que todos tenemos que tener una igualdad de género y igualdad y una paridad de género, todos, hombres y mujeres. Por eso, más que todo hoy en día se ve la desventaja en las mujeres, y es por eso que nosotros como gobierno estamos pidiendo que desde las unidades educativas, desde las universidades, se enseñe y se incentiva a la mujer a que pueda defenderse, se incentiva que la mujer realmente acuda a su mamá, a su papá, a sus familiares y resuelvan el problema que justamente lo ocasionan en las unidades educativas o en cualquier momento donde estén, ¿no? O tal vez con la pareja, y no se queden callados, no se queden calladas. Eso es justamente lo que nosotros presentamos, muy al margen de que vamos a presentar un primer decreto justamente para que la mujer, desde que hace la denuncia hasta que justamente tenga la denuncia finalizada, sea culpable o sea libre el acusado, le va a pagar todo el tema administrativo el Estado, nuestro Estado, va a pagar toda la plata administrativa. No va a gastar ni un peso la mujer durante todo el trámite logístico. Esta es una transmisión de la Red Herbol, el programa El Ánfora de la Red Herbol. Entrevistas a los candidatos presidenciales de los 9 partidos y alianzas inscritos en el Tribunal Supremo Electoral para participar en las elecciones generales del 20 de octubre del 2019. Vamos a comenzar ahora con la segunda ronda de preguntas de los periodistas en el panel que está acá en esta Asociación de Periodistas de La Paz. Empezamos otra vez
con Elizabeth Morales de Radio Pachamama. Bien, 88 casos de feminicidio y mañana se está reuniendo una comisión mixta especial en el Senado para tratar cómo vamos a encarar este problema de la violencia y el feminicidio. Sin embargo, uno de los factores que usted mencionaba, sí, es la denuncia oportuna, ¿no? Y que lo va a hacer desde la escuela. Pero otro tema también es la dependencia económica de las mujeres, que hace al sometimiento muchas veces de la pareja. Y hablando en temas industriales y de producción y lo que significaría mejorar la economía en el país, ¿cuál sería el rol de las mujeres desde un punto de vista de empoderamiento económico de las mujeres para poder también hacer frente a temas de violencia oportunas antes de que llegue el feminicidio? Bueno, nosotros, hace un momento lo mencioné, nuestro primer decreto va a ser justamente presentado por gastos derivados no autorizados. Es como decir, cuando hay unos problemas de asunto de emergencia, como hoy en día la chiquitanía, el gobierno, por autorización y por decreto que le da la Constitución, puede sacar dinero del presupuesto, de cualquier presupuesto del Tesoro General de la Nación, invertirlo para poder resolver este tipo de casos. Lo mismo vamos a realizar para los casos que hay para poder corregir la lucha contra la violencia hacia la mujer. Este decreto va a tener un presupuesto justamente del 0.16% del TGN, que representa 336 millones de bolivianos anuales, y que esa platita va a servir para que cada mujer, cuando en el momento tenga esa denuncia que hacer, desde la denuncia que va a formalizar, sea tanto en un municipio o en el gobierno departamental o donde esté, nuestro gobierno va a gastar esa platita para que la persona, la mujer, no tenga ni un gasto que pueda derivar por parte de ella. Y eso va a ser para todo el trámite administrativo, desde la denuncia y hasta la sentencia del acusado, sea culpable en este caso o sea inocente. Pero todo ese trámite administrativo del tema de manejar policías, el tema de poder contratar un abogado, el de investigador, todo ese procedimiento va a ser pagado con la plata del Estado, con ese presupuesto mediante el decreto. Pregunta, por favor. Quiero aclarar, está bien, cuando una mujer llega a un proceso judicial, obviamente necesita de recursos para poder encararlo, pero lo que le estoy preguntando es cómo ustedes van a incentivar el empoderamiento económico de las mujeres, entendida esta como la capacidad de conocimiento y la capacidad de instalación de fábricas o algún emprendimiento específico por parte de la mujer que le permita su autonomía económica al interior del hogar. Un minuto. Nosotros tenemos yo creo que vamos a hablar también de los bonos, y uno de esos es el bono a la mujer trabajadora. Y justamente es a la mujer trabajadora que hoy en día está sola, es madre soltera, o en este caso tiene miedo a estar sola, ¿no? Porque el tema de, ¿cuál es la pena de una mujer o de una pareja cuando tienen problemas familiares? De que quién le va a traer la platita, ¿no? ¿De qué va a subsistir? ¿De qué va a dar de comer al hijo? Entonces, y es por eso que nosotros vamos a crear un nuevo bono, que es bono de empleo hacia la mujer. Las mujeres solteras o las mujeres con hijos solteras, si tienen este problema, que ya están pronto a un problema de violencia contra la mujer, nosotros con este bono lo vamos a poder colaborar económicamente, porque le vamos a dar un trabajo estable, con un seguro social, y así puede ella también estar más segura y pueda trabajar mejor. Vamos a pasar ahora a las preguntas del colega Félix Espinosa. En la segunda ronda de esta entrevista al candidato del Frente para la Victoria, Israel Franklin Rodríguez. Que la cuestión de las mujeres es importante, pero voy a volver un poco a la coyuntura del Finchente en la Chiquitania. La colega de Herbol hace rato preguntaba qué medidas tomaría en este caso, ¿no es cierto? Me gustaría conocer si usted podría iniciar un juicio de responsabilidades al actual mandatario del Estado plurinacional
y a los que fueren corresponsables de este incendio. Sí, lo vamos a denunciar nosotros y le vamos a dar un juicio de responsabilidades a todos los actores y a las personas que realmente han estado en complicidad. Cómplices son ¿quiénes? Si en este caso el gobierno nacional supuestamente no es el culpable, pero es un cómplice por no actuar en un medido tiempo. Igual el gobierno departamental, quienes son la MAE, los funcionarios que están a cargo sobre el tema de salvaguardar el medio ambiente. Todos los que están involucrados en este acto espontáneo, involuntario, ocasional, extraordinario, que realmente está ocasionando muchos problemas naturales, no solamente a Bolivia, sino a todo el planeta, ellos tienen que responderlo. Y nosotros, cuando lleguemos al gobierno, les vamos a hacer rendir cuentas a todos los involucrados, a los mismos que han ocasionado este tipo de desastre, como también a los que han sido, que los que no están haciendo ni siquiera nada por resolverlo. El gobierno central y el gobierno departamental, y todos los funcionarios que realmente están incurriendo en este delito. Los supuestos indígenas de la Chiquitania, prácticamente, que son los colonizadores, estamos hablando de los interculturales, han amenazado con una marcha que no la cumplieron, ¿no es cierto?, porque dicen que no se les puede quitar el medio de trabajo en la Chiquitania. Pero, sin embargo, usted dijo que sí, que se declara la pausa ecológica, esto sería por un tiempo realmente indeterminado, porque además no se permitiría que ningún tipo de asentamiento más. ¿Usted está de acuerdo con eso? En realidad estamos en una emergencia y una causa anormal, ha sido de momento inesperado. Y esa pausa ecológica, para poder reconstruir la Amazonía, se necesita mínimo 35 años. Y no podemos dar 2, 3 años, ni 5 años, mínimo 35 años. Y esto para poder, otra vez, a poder tener un buen y limpio aire fresco, ¿no? Porque hoy en día la Amazonía está catalogado como uno del tercer pulmón del planeta. Le voy a pedir ahora a la colega Graciela Dorado la pregunta para el candidato. Gracias. Hay otro aspecto que también preocupa a nuestra población, son casos de corrupción y que de pronto se han vuelto, noticia del día, sin embargo, envueltos también mismos quienes son partes del gobierno central, gobernaciones, municipios. Desde su cartera de Estado, ¿qué justamente se va a hacer? Primero, ¿cómo se va a actuar en estos casos de corrupción? ¿Qué casos le viene a la mente, si vale el término, conocer de pronto que también ha causado que haya daño económico en nuestro país, en nuestro Estado, y obviamente esto es una preocupación? Casos de corrupción en nuestro país. En realidad eso la población sabe en general, eso no lo puedo yo solamente comentarlo, pero sí está a oídos de toda la población, de que corrupción está en el nivel central, nivel departamental y en el nivel municipal. De todos los gobiernos municipales y de todos los partidos políticos, pero mayormente de los partidos del oficialismo. Y se ha visto muchos casos. Nosotros tenemos un programa, una propuesta justamente, que va a solucionar justamente y extraer lo que es la inseguridad, y justamente dentro de la inseguridad está la corrupción. Estamos pidiendo pena de muerte para asesinos, violadores y secuestradores. A mí no me gustaría que maten a mis hermanos, a mis hijos, ni a ninguno de ustedes. A nadie le gustaría, ni que los violen. A niños, a ancianos están violando, a ancianas, hasta le violan y les matan, y secuestran. Hoy en día desaparecen niños y niñas, no sabemos dónde están, y esas personas tienen que estar castigadas drásticamente. Pena de muerte para los asesinos, violadores y secuestradores, y cadena perpetua o trabajos forzados, según el grado del delito, para corruptos, para ladrones o para terceras personas que incurran en complicidad. Y eso no lo digo yo solamente, ¿no? Y eso han apostado muchas personas. Ahora, si necesariamente tenemos que salirnos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hoy en día solamente beneficia a estos antisociales, lo tenemos que hacer, porque en ningún momento beneficia a las víctimas.
Si tenemos que reformar la Constitución Política del Estado, lo tenemos que hacer. Ahora, espiritualmente, Dios dijo, y aquí está en la Biblia, en Génesis y en Levítico, habla de que Dios ha aceptado la pena de muerte, pero no para que un individuo se vengue a otro individuo por haber matado a su familia, sino Dios ha dicho, ahí están los gobiernos, están los estados, a ellos les autorizo para que ustedes hagan cumplir la vida con la vida, porque para Dios somos nosotros su imagen y semejanza. Para Dios la vida no tiene precio. Es justamente por eso nosotros nos respaldamos técnicamente, legalmente y espiritualmente. Una pregunta, por favor. ¿Usted cree que la violencia va a ser solucionada con otro tipo de violencia? ¿Esa cree que es la solución? Yo considero que sí, porque hemos luchado y hemos reformado leyes más drásticas, sentencias más, 30 años, imagínense, la sentencia más máxima, y las cárceles hoy en día, ¿qué son? Son formación para delincuentes universitarios, delincuentes, profesionales, másters en delincuencia, salen de ahí operando en mayor cantidad sus delitos, de ahí de las cárceles van protagonizando y dirigiendo todo tipo de delitos, de violaciones, de raptos, de asesinatos, de secuestros, todo se maneja desde las cárceles. Y por eso justamente Dios dice, si es que esta persona ha hecho algo malo como asesinato, violación y secuestro, lo que tiene que pagarlo es con la vida. Seguimos con las preguntas. El turno es de nuestra compañera Rosemary Ardaya. Bueno, voy a cambiar de tema y consultarle al candidato qué políticas públicas usted va a impulsar si llega al gobierno para enfrentar los efectos del cambio climático. Primero vamos a apostar por energías que no contaminen. Estamos hablando de los vehículos eléctricos, que esos van a ser más económicos y realmente van a rendir mucho más mejor. Y con eso no quiere decir que el parque automotor de los que se consume gasolina o diésel van a ser desechados. Al contrario, nuestro gobierno va a comprar esos vehículos, va a renovar el parque automotor. Vamos a incentivar realmente a de que haya en las familias una enseñanza desde las unidades educativas, escuelas, el tema de el cuidado al medio ambiente, el cuidado mediante la limpieza, higiene, dentro de las escuelas como también dentro de las familias, de los hogares. Hay que formar realmente a los nuevos seres que van a empezar a nacer y que están creciendo con nuevos pensamientos. Nosotros tenemos una idea, una propuesta educativa, ya no mediante el sistema de Avelina Siñani, sino un sistema que es similar al gobierno de Finlandia, que es uno de los países con mayor ranking en educación. Nosotros vamos a necesitar dinero y sabemos cómo lo vamos a conseguir para ir a traer profesores finlandeses y vengan aquí a capacitar a nuestros profesores, pero solamente por un tiempo, no se van a venir a quedar, unos 6 meses, a lo mucho un año. ¿Pero para qué? Para que le enseñen bajo 3 reglas a los nuevos estudiantes, niños, para que sean independientes, para que sean responsables y para que crezcan con buenos valores. Solamente necesitamos eso para tener nuevos y mejores capitales humanos. Y cuando el joven, cuando el niño salga del colegio, va a tener una idea espléndida y va a saber para qué ha salido del colegio. Tal vez para ser músico, artista, tal vez para ser un ingeniero, para ser tal vez un arquitecto. Un minuto. Todo dependiendo a cómo le criamos desde el principio al niño, al joven. De ahí se tiene que ver. Entonces justamente nosotros, eso queremos nosotros presentarlo hoy en día. Nosotros vamos a estar realmente enfocándonos en la economía, lo primordial, porque sin plata no se pueden resolver los problemas. Y como segunda propuesta es la educación, porque sin capital humano eficiente y eficaz no vamos a tener buenos resultados. Y también vamos a mejorar la salud, porque con mente sana y corazón sano vamos a ser más eficientes y más eficaces. Esta es una transmisión de la red Herbol, las entrevistas con los candidatos presidenciales para las elecciones del 20 de octubre de este año. En esta noche estamos entrevistando al candidato del Frente para la Victoria, Israel Franklin Rodríguez Calle.
Vamos a ir a una nueva ronda de preguntas de los periodistas y comenzamos con Elizabeth Morales. Me voy a ir al ámbito de la salud. El SUS ha generado mucha expectativa en la población, principalmente para aquellos que no son asegurados, pero también ha generado bastantes complicaciones en las entidades que atienden salud. ¿Se va a continuar con el SUS? Si en caso de que fuera así, ¿cuáles van a ser las acciones que va a implementar a nivel económico, administrativo y hasta técnico tal vez? Bueno, en realidad el Seguro Universal de Salud ha sido una política momentánea, un momento electoral, que justamente el resultado se ve que ha sido algo espontáneo, que no ha tenido buenos resultados, no hay infraestructura, no hay buenos insumos materiales, no hay personal capacitado suficiente, hay una sobredemanda que justamente hay personas que están haciendo filas en diferentes clínicas del país, estatales, y eso no resuelve la salud de los bolivianos. Nosotros tenemos una propuesta. La propuesta se basa en de que nosotros vamos a designar del impuesto que nosotros pagamos por un café, por la compra de un celular, por el transporte del teleférico, por el pasaje que realmente pagamos de volar de vuelo o de bus, solo le vamos a quitar un 1%. Y esa platita del 1% que pagamos y que no sentimos, lo vamos a centralizar en una entidad privada, pero eso sí, fiscalizada por nuestro gobierno, pero sí privada, para que de esta platita salga y se pueda pagar para cualquier servicio que quiera la población, pero en una clínica privada. Va a escoger si quiere una clínica privada o un hospital privado, donde sea, y para cualquier tipo de especialidad. Y ahí no va a haber una sobredemanda, al contrario va a haber pues una mejor atención, y una atención eficaz y eficiente. Nosotros sabemos que ese 1% son millones de dólares que ni siquiera los sentimos, pero sí pagamos en el momento que vamos a hacer algún servicio. De esta manera vamos a poder corregir lo que es realmente una mejor salud y una eficaz y eficiente, porque hoy en día la salud que estamos llevando es muy deplorable, es realmente una falta de respeto a la salud humana que tenemos nosotros. Hay filas largas a partir de los 2 de la mañana, pobres mujeres están yendo a hacer una fila larguísima solamente para una atención general, y después tiene que hacer otra fila para una especialidad. No puede ser eso así. Ya tenemos que empezar a corregir de otra manera, y esa es nuestra propuesta de Frente para la Victoria. Adelante. Con esta propuesta que usted sostiene, prácticamente estaría desapareciendo las cajas nacionales de salud o las cajas de salud que actualmente se denominan. No fundamentalmente, más que todo, solamente las cajas nacionales de salud van a ser y van a dar el servicio para funcionarios públicos, que funcionarios públicos solamente representan el 7-8% de la población boliviana, y que es del 92% de la población. Entonces, justamente nosotros estamos pensando, no quiere decir que vamos a desecharle lo que es la Caja Nacional, al contrario, lo vamos a fortalecer primero a los bolivianos, a la mayoría, que no tienen caja, que no tienen un seguro, pero tampoco lo vamos a desechar a la Caja Nacional de Salud. Seguimos en la ronda de preguntas, vamos a pasar a nuestro colega Félix Espinosa. Gracias. Por lo que le he escuchado, usted es evangélico, ¿sí? Habría 3 candidatos evangélicos, en realidad usted, el candidato del PDC, el boliviano coreano, y el de UCS, que es Víctor Hugo Cárdenas, pero su vicepresidente es evangélico. O sea, los 3 están en la línea de la cuestión del evangelismo, pero con diferencia, seguramente, diferencia de matices. O sea, usted está en contra del aborto, totalmente. Sí, y también está de acuerdo con lo que dijo, por ejemplo, el candidato del PDC, el candidato coreano-boliviano, un estudio psiquiátrico a los gays. Bueno, a ver, con respecto al aborto, yo quiero ser más democrático. Yo quiero dejarlo a la decisión al soberano mediante un referéndum. Que el soberano decida si quiere que se legalice el aborto o si quiere que no se legalice. Pero yo soy un hombre de fe
Yo soy un evangelista, yo respeto la vida. Yo respeto la vida porque sé que muy bien la vida es preciada para Dios y también para cada uno, ¿no? Nadie no quisiera morir ni que algún familiar se muera, ¿no? Por una parte, el tema de la homosexualidad, nosotros estamos contra la homosexualidad. ¿Por qué? Porque realmente Dios no está de acuerdo de que un hombre se case con un hombre, una mujer se case con una mujer. Y según estudios internacionales, dicen que son trastornos psicológicos, dicen. Pero muy al margen de eso, que yo no me estoy llevando esa posición como parte mía o parte de nuestro partido, pero respetamos sus principios, respetamos su forma de pensar, cómo se han educado, cómo se han formado, pero eso sí, no estamos de acuerdo de que ellos tengan una identidad al contrario a de lo que son. En este caso, un hombre, si es Juan, tiene que ser Juan. Si una mujer es Eva, tiene que ser Eva, en identidad, en el carnet, pero mediante sus derechos, sus principios, y si ellos quieren manejarlo de otra forma, que lo manejen muy al margen de la sociedad, que hoy en día aglutina más del 95%. Las personas del LGTBI solamente representan el 2.5% de la población boliviana. Y nosotros aceptamos su pensamiento, su forma de ser, pero no compartimos el tema de cambiar su identidad. Bueno, hay cierta coincidencia en realidad con el candidato del PDC, pero sobre el aborto, su religión en realidad no prueba absolutamente, porque estamos hablando de una religión evangélica, y las religiones evangélicas prueben absolutamente justamente el aborto. Usted dice que dejaría un referéndum, pero eso ya es abrir la puerta. Claro que sí, en realidad nosotros, el aborto ha sido muy polémico porque realmente estamos hablando de vidas, por una parte, y por actos impunes o actos inmorales que han ocasionado a terceras personas a víctimas. Entonces, lo mejor que es que el soberano decida, ¿se legaliza o no se legaliza el aborto? Y nosotros es lo que queremos, ¿no? Que el soberano lo elija, muy al margen de que tenemos nuestro pensamiento más que todo cristiano. Seguimos entonces en la ronda de preguntas. El turno es de Graciela Dorado. Gracias. Bueno, de alguna manera yo encuentro contradicciones, ¿no? Si bien de pronto se ha planteado hacer pena, por lo menos ejecutar y decir pena de muerte para aquellas personas que cometen estos delitos, sin embargo se respeta la vida. Bueno, ¿no? Por otro lado, quiero también hacer referencia a temas de justicia. ¿Qué haría cuando hacía referencia a temas de pena de muerte? Por ejemplo, vemos en estos días jueces, fiscales y consorcio de abogados implicados en temas de corrupción. ¿Usted también plantearía a ellos este tema que justamente ha mencionado, pena de muerte también para ellos, para todos? En realidad no, solamente la pena de muerte para asesinos, violadores y secuestradores. Cadena perpetua o trabajos forzados para los corruptos, para los ladrones o para las terceras personas que actúen en complicidad. Entonces, para los corruptos les espera lo que es trabajos forzados. En este caso, cadena perpetua, dependiendo al nivel, dependiendo al acto y al grado de delincuencia, o en este caso al grado de delito que ha cometido. Tampoco no podemos salirnos de las reglas de Dios, porque realmente la pena de muerte, como seres humanos, no lo podemos realizar un individuo con otro individuo, pero sí Dios nos encomienda que mediante el Estado, mediante el gobierno, podemos tomar esas decisiones, porque Dios dice que la vida es tan preciada que si uno lo mata, lo tiene que pagar con la misma vida. Pero para los corruptos no, ellos no van a ser quitados con esta pena más drástica, más que todo, al contrario, van a ser solamente penas de trabajos forzados. Una complementación, por favor. Y bueno, decimos que son los que manejan la justicia, son ellos los que designan o de pronto destinan a las cárceles, entonces serían los distintos, directos responsables en todo caso, para que estas personas también estén en estos centros carcelarios, ¿no? De pronto. En realidad, sí. Y ahora, por otra parte, también vamos a independizar la justicia. El Poder Judicial hoy en día se ha politizado. Nosotros, cuando entremos al gobierno, vamos a quitar
y eso lo vamos a hacer con la mayoría de la asamblea que vamos a tener. Por eso necesitamos los votos para tener los 2/3 y poder tener y resolver el caso de quitar el poder a los políticos. Vamos a independizar el poder judicial. ¿Cómo? Primero se va a hacer la elección mediante meritocracia, pero se va a encerrar en un círculo dentro de las universidades. Los rectores de cada universidad van a elegir a los mejores profesionales en derecho, en sociología, y se va a cerrar en ese círculo. No va a ir ni siquiera para consulta, ni para consideración, ni del presidente, ni del vicepresidente, ni de la asamblea legislativa. Se tiene que cerrar en ese círculo. Y solamente de esa manera se va a poder descentralizar el poder. Vamos a la última pregunta de esta ronda con nuestra compañera Rosemary Ardaya. Bueno, en la misma línea de justicia, ¿usted podría perforar la ley 602, que es el Código de las Familias, que en el artículo 215 quita el derecho de gozar de una asistencia familiar a la mujer que se desvincula, se divorcia del marido? Antes se daba ese derecho. ¿A qué voy con esto? Hay mujeres que no tienen la oportunidad de trabajar, son amas de casa toda la vida y por tanto no han tenido la oportunidad de aportar a la AFP para gozar de una jubilación, de una renta. Cuando se desvincula, se divorcia del esposo, queda sin un centavo de aporte a la AFP. El esposo queda con una renta, con los bienes. Entonces, esto yo lo considero una injusticia, de que una mujer que haya atendido a la familia durante 20 años, 30 años, no tenga después del divorcio un derecho a la renta. ¿Qué opina o cuál sería el planteamiento de usted respecto a este tema? La pareja, en este caso el varón, tiene la obligación y el deber, y nosotros lo vamos a hacer cumplir, de asistir a su familia, en este caso a la mujer que va a ser alejado de él. Durante la vida que le quede, va a seguir asistiendo económicamente, va a ayudar, porque si bien, y eso es la verdad algo muy irresponsable que hoy en día lo manejan muchas autoridades, de que cuando hay un divorcio ya se quitan lo que son los derechos, se quitan realmente las obligaciones, y eso no debe de ser. Eso al contrario creo que es un favor para los varones, para los hombres, desligarse de esa responsabilidad. Nosotros como propuesta vamos a obligar a que haya asistencia familiar del varón, aunque estén separados, porque por ley y por norma tendría que ser así. Eso va a ser nuestro principio y nuestra propuesta para que se haga realidad. Eso es todo. Bien, vamos a ir a una pausa en este momento hasta los estudios de nuestras emisoras en la red Herbol, y a la vuelta la posibilidad de que quienes están presentes en este auditorio, el público, pueda hacer preguntas al candidato Israel Franklin Rodríguez Calle. Volvemos hasta estudios. Usted escucha El Ánfora 2019 de la red Herbol. Munati yanapirina caja. Muntu ayuspagarat aña taqikunata. Ukamaraki uñakip añ arbitraje ligil tukuyawita. Sapa mainiu hiwasat arbitrañan ma anatawi. Tuktaya taroja kaylakanta ñaniu acta toquero. Ukapayhañani. Echaste, hani hayap nakte celular Juan Carita. Ukamahaniu armasita de hank akapayaña acta kaylakata. Ñaki haychuraña sachiha lista de los finalistas kupanakatja. Órgano electoral plurinacional ukanja utiwa pa sistemas. Yatiaña taki kunja sarayataski akachiklawiha. Trep ukampija acta ukar maha muqata absusau apayasma celular amata. Yaqasti sirqinta tanaka acta taktapisau yatiqarakisma. Pa ikipunaka final ukankapje. Motojobobos de Valle Grande ukamara kicholitas escaladoras kupanakawa. Órgano electoral plurinacional. ¿De qué color es Bolivia?
es del color de los sueños, verde como la naturaleza. Es naranja, igual que tus metas cumplidas. También es azul, el color de la determinación. Por eso construimos cada día un espacio en el que puedes proyectar tu futuro, porque es tuyo y para ti. Banco Unión, 40 años, el banco de los bolivianos. Esta entidad es supervisada por ASFI. Munati yanapirina caja. Muntua yuspagarat aña taqikunata. Ukamaraki uñakip añ arbitraje ligil tukuyawita. Sapa maineu hiwasat arbitrañan ma anatawi. Tuktaya taroja kaylakanta ñaniu acta toquero. Ukapay hañani. Echasti, hani hayap nakte celular Juan Carita. Ukamahaniu armasita de hang ak apayaña acta kaylakata. Ñaki haychuraña sachiha lista de los finalistas Jupanakatja. Órgano electoral plurinacional ukanja utiwa pa sistemas. Yatiaña taki kun ham sarayataski akachihlawiha. Trep ukampija acta ukar maha mukata absusau apayasma celular amata. Yakaste serqenta tanaka acta taktapisau yati jarakisma. Pa ikipunakao final ukankapje. Motojobobos de Valle Grande ukamara kicholitas escaladoras Cupanakawa. Órgano electoral plurinacional. Llevamos mucho tiempo contigo, creciendo contigo a tu lado, multiplicándonos a lo largo de todo el país, obteniendo los mayores premios y reconocimientos nacionales e internacionales, apoyando el crecimiento del sector productivo, llegando hasta el último rincón del país, siendo el banco con mayor cobertura. Somos el emblema de las empresas y familias bolivianas. Banco Unión, el banco de los bolivianos. Esta entidad es supervisada por ASFI. Munati yanapirina caja. Muntua yuspagarat aña taqikunata. Ukamaraki uñakip añ arbitraje ligil tukuyawita. Sapa maineu hiwasat arbitrañan ma anatawi. Tuktaya taroja kaylakanta ñaniu acta toquero. Ukapay hañani. Echasti, hani hayap nakte celular Juan Carita. Ukamahaniu armasita de hang ak apayaña acta kaylakata. Ñaki haychuraña sachiha lista de los finalistas Jupanakatja. Órgano electoral plurinacional ukanja utiwa pa sistemas. Yatiaña taki kun ham sarayataski akachihlawiha. Trep ukampija acta ukar maha mukata absusau apayasma celular amata. Yakaste serqenta tanaka acta taktapisau yati jarakisma. Pa ikipunakao final ukankapje. Motojobobos de Valle Grande ukamara kicholitas escaladoras Cupanakawa. Órgano electoral plurinacional. Usted escucha El Ánfora 2019 de la Red Herbol. La Asociación de Periodistas de La Paz, con las entrevistas a los candidatos presidenciales de los 9 partidos y alianzas inscritos en el Tribunal Supremo Electoral para participar en las elecciones generales del 20 de octubre del 2019. Están en transmisión, bajando la señal de Herbol, según el reporte que nos hacen llegar, Radio Arcoíris de Cuatro Cañadas, Radio Pío XII en Siglo XX, Radio Horizontes en Huanuni, Radio Tambipé en Macharetí, Radio Líder en Potosí, Radio Cancha Parlaspa en Cochabamba, Radio Pío XII en Oruro, Radio Pío XII en Cochabamba y Radio Pío XII en Pocuata. También Radio Pachamama de la ciudad del Alto y Radio Herbol en la ciudad de La Paz. Nos van a seguir llegando reportes porque estamos transmitiendo a nivel nacional esta serie de entrevistas con candidatos a la presidencia del país. Y bien, vamos ahora a pasar a las preguntas del público que está presente acá en el auditorio de la Asociación de Periodistas. Y vamos a comenzar, vamos a pedir que levanten la mano, por favor, si es que quieren preguntar. Ahí hay 2, 3 personas y vamos a pedir que se nos haga la pregunta brevemente, por favor, máximo 1 minuto. Le vamos a advertir si es que se están pasando del tiempo. Y le vamos a pedir su nombre y apellido para hacer la pregunta. Adelante, por favor. Buenas noches, más que todo, un saludo cordial a los radioescuchas de Herbol, una emisora que está a nivel nacional. Decir, por ejemplo, al señor Israel Rodríguez, que es liberal, dijo, ¿no? Bueno,
El liberalismo es desde antes, cuando había el PURS, igual que el MAS, el Partido de la Unión República Socialista. ¿Cree que usted ya no va a volver a ese socialismo y otra situación, no? Este gobierno está sustentado por 4 patas, que es la corrupción, el narcotráfico, la deuda externa y el poder judicial, con sus jueces fiscales totalmente corruptos. Otra situación, si usted fuera presidente, promulgaría una ley que a las personas que denuncien la corrupción puedan dar el 30% de ese tema denunciado. Nada más, gracias. Candidato. Bueno, primeramente nosotros somos un partido conservador porque respetamos la ley natural del ser humano, respetamos la Iglesia porque es la entidad donde se encuentran las familias y se crean los buenos valores. Por otra parte, somos partido liberal porque realmente nosotros pensamos y creemos realmente en el liberalismo económico y realmente en el crecimiento de cada familia. Cada familia tiene que tener su poder económico, cada persona particular tiene que tener su poder económico. ¿Y eso cómo se realiza? Mediante el liberalismo. No podemos hoy día utilizar lo que es el socialismo como lo está mal utilizando Evo Morales, porque solamente ayuda a que las personas sean consumistas. Y eso es el gran resultado justamente del 80% de los bolivianos que representan al consumismo, que representan a que no son innovadores ni emprendedores, que solamente se contentan en gastar la poca plata que Evo Morales, que este gobierno tiene a causa de la venta de las materias primas. La población hoy día no sabe qué hacer, no sabe qué vender. Claro, se va a la informalidad, pero eso no es legal, eso no llega más frutos a la familia, eso al contrario quita las esperanzas a la familia para que pueda crecer. Por otra parte, el tema de poder ayudar a de que una persona que denuncia actos de corrupción pueda tener una prebenda económica, tal vez por poder salvar y poder reducir lo que es la corrupción, eso nosotros lo podemos considerar, pero siempre y cuando ver también de dónde y cuánto va a ser el costo o el dinero que realmente se va a implementar para poder colaborar a esa persona que ha denunciado el acto de corrupción. Pero nosotros, mediante el plan que tenemos, porque vamos a sacar una ley, que es una verdadera ley de transparencia, justamente se va a dedicar a que una entidad va a fiscalizar todos los gastos del gobierno central, departamental y municipal, mediante una plataforma de internet, pero que se va a mantener y se va a actualizar de manera diaria, de manera en 1 hora, en 2 horas, en un día se va a actualizar todos los gastos que está realizando, desde el presidente hasta el último funcionario público de menor rango, desde que compre un lapicero hasta que compre, no sé, una maquinaria gigante que necesita el Estado. Todo eso tiene que estar controlado y fiscalizado, y se lo va a hacer mediante una ley y una verdadera ley de transparencia. Tenemos otra pregunta del público. Levantó la mano el señor. Vamos a ver cuál es la pregunta. Bien, yo tengo en realidad varias preguntas, voy a por lo menos 2 si me permiten. Para los creyentes hay un versículo en la Biblia, dice, por las obras os conoceréis. Y sucede que usted menciona que respecto al tema de la mujer va a alentar que se enseñe, que se vuelva a las escuelas con la enseñanza de la religión para inculcar valores. Si nosotros empezamos a ver en la actualidad, todas, no conozco una, todas las campañas que se han realizado para evitar feminicidios, etcétera, han fracasado rotundamente, rotundamente. Y cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, de los más de 80 feminicidios que se han dado en este año, vamos a encontrar que más del 93% de esas muertes se han originado cuando la pareja o uno de los miembros de la pareja estaba en estado de ebriedad.
Dicho de otra manera, por ese resultado, ¿no?, tenemos que llegar a la conclusión de que uno de los factores... La pregunta, por favor. Es el alcoholismo. Discúlpeme, testito más. ¿Ah? Los niños no matan a las mujeres, es la pareja, es el hombre mayor. ¿Ah? Entonces, el hecho de incentivar, ¿acaso va a tener un resultado cuando la realidad nos muestra lo contrario? Bueno, primeramente, nosotros el incentivar lo que es la moralidad dentro de las escuelas es, por una parte, para los nuevos seres, es para los niños, es para los jóvenes. Por otro lado, para los actores o para los adultos que hoy en día están entre la sociedad y que más que todos los problemas de la violencia contra la mujer, los feminicidios, es a causa del alcoholismo, nosotros tenemos una propuesta y que es nacionalizar la cervecería boliviana nacional, para que nosotros podamos controlar el mercado y no lo que realmente hoy en día las empresas privadas están sobrevendiendo en cada fraternidad, en cada realmente ocasión que están utilizando, muy al margen de que nosotros vamos a aumentar el arancel de importación de las bebidas alcohólicas, para que sea más difícil que entre este tipo de bebidas que están ocasionando muchos daños a la familia. Bueno, vamos a dar la oportunidad a otra persona y si no hay más preguntas, podemos volver con la segunda pregunta. Ahí al fondo, su nombre, por favor, eso es lo que necesitamos. Franz Gutiérrez. Mira, he estado escuchando atentamente sobre pena de muerte. Yo quisiera saber cuál va a ser la aplicación de pena de muerte, a diferencia de China. En China lo aplican con fusil y en países de India con guillotina, o va a ser otra modalidad. ¿Cuál va a ser la aplicación de pena de muerte? ¿Guillotina, fusil o de pronto hay otra modalidad? ¿Quién sabe? Cuchillo, ¿no? Esa es mi pregunta. Una vez que legalicemos lo que es la pena de muerte, porque ni siquiera está en la Constitución, ni siquiera para los traidores a la patria, que la mayoría de los países lo tienen, pena de muerte para los traidores de la patria en momentos de guerra, ni siquiera nuestro país lo tiene, es una decepción, ¿no? Como patriotas deberíamos ponerlo ahí en la Constitución Política del Estado como reforma. Lo vamos a hacer. Pero nosotros tenemos, y hay varias formas de poder realmente quitar, en este caso, o dar un castigo muy severo, como le hemos dicho, la pena de muerte. Hay la pena de quita de vida mediante la química, o tal vez se podría decir mediante el fusilamiento. Pero esos ya son muy específicos que en su momento nosotros lo vamos a detallar cuando lo presentemos en la reforma dentro de la Constitución Política del Estado. ¿Hay alguna otra pregunta aquí en el auditorio? Ahí hay un señor que está levantando la mano. Por favor, su nombre y la pregunta. Buenas noches, mi nombre es Carlos Ramírez, al candidato a la presidencia. Si usted es electo presidente, ¿le garantiza al pueblo respetar y no cambiar la Constitución para quedarse varios periodos? Realmente el poder del político es ambicioso y eso es por algo de naturaleza. Por eso no es importante ni primordial para la victoria empoderarse a costa de la que la mayoría de los bolivianos ha apostado por él. Es por eso que nosotros, nuestra gestión solamente va a ser de 5 años. E incluso vamos a abrir la Constitución Política del Estado para que haya un artículo donde haya un referéndum para poder evaluar al presidente. Y si la población dice, mediante el referéndum, que se cambie al presidente a mediados de gestión, lo vamos a respetar. Pero la duración del poder ejecutivo va a ser solamente de 5 años, nada más. Gracias. Bien, son las 4 preguntas que han hecho el público que asiste esta noche. Y ahora vamos a volver a los periodistas. No sin antes recordar a nuestra audiencia, quienes están llegando recién a la sintonía de nuestras emisoras en todo el país,
que esta es una transmisión de entrevistas a los candidatos presidenciales para las elecciones del 20 de octubre. Y esta noche estamos entrevistando a Israel Franklin Rodríguez, candidato del Frente para la Victoria. Volvemos entonces a la ronda con los periodistas y comenzamos con Elizabeth Morales de Radio Pachamama. Espero ser transmisora de las inquietudes y de las preocupaciones de nuestra población y le pregunto al candidato, actualmente en la coyuntura el órgano electoral plurinacional está siendo cuestionado. Hay quienes opinan que debería tener una autonomía, una independencia, porque tal pareciera que es muy dependiente al Ejecutivo en nuestro país. ¿Hay alguna propuesta en su plan de gobierno para darle esa independencia y no sea cuestionada por la sociedad? En realidad, los 4 poderes del Estado están dependiendo del poder, en este caso, de un gobierno central. Entonces nosotros tenemos una propuesta justamente para descentralizar el poder. Primero, nosotros estamos apostando por candidatos que representan diferentes sectores y estamentos. Están candidatos de salud, de educación, están candidatos que representan a los campesinos, empresarios, a los comerciantes y a todos los sectores y estamentos. Desde ahí, desde la Asamblea Legislativa, vamos a tener la opción de poder resolver los problemas más necesarios y de cada sector. El tema de la elección de las máximas autoridades del órgano electoral y del órgano judicial solamente van a estar en responsabilidad entera del círculo de las universidades. No tienen que inmiscuirse ni la Asamblea Legislativa, ni el vicepresidente, ni el presidente. No tienen que ni siquiera sugerirlos a ellos, ni consultarlos. Pero ¿por qué nosotros hemos adoptado para que hayan diferentes sectores dentro de la Asamblea? Para que realmente sea aprobada este tipo de reformas en la Constitución, porque en la Constitución habla realmente y verdaderamente de que la elección de las altas autoridades, tanto en el judicial y electoral, tienen que basarse dentro de la Asamblea Legislativa. Nosotros queremos quitarlo eso a la Asamblea Legislativa y lo vamos a quitar siempre y cuando mandemos personas, representantes, que no sean levantamanos, sino que realmente representan a su sector y que no tengan intereses políticos. Nosotros hemos hablado con nuestros candidatos a diputados y senadores. Cuando ellos entren a gobernar, o en este caso entren a representar a su sector, como diputados, senadores, no van a poder, si en caso yo soy presidente, no me van a responder a mí, como presidente, como ejecutivo. Ellos van a responder a sus bases, a sus sectores, porque para eso justamente han entrado ahí, no para hacer levantamanos, como hoy en día lo ha centralizado Evo Morales, el socialismo, y lo ha utilizado realmente todo el aparato. El socialismo hoy en día ha sido como un cáncer contagioso en toda Latinoamérica, Nicaragua, Venezuela, Cuba, que engañan a la población mediante la democracia, abriendo las democracias supuestamente, secuestrando las instituciones y reformándolos para sus intereses políticos socialistas y engañando al pueblo. Gracias. Sí, adelante con la... Me llama la atención el pensar que vamos a tener una asamblea plurinacional despegada, podríamos decir, muy apartada de lo que es el partido político de turno. De manera estratégica, ¿cómo se piensa normar esa relación directa con organizaciones sociales? ¿Va a haber una especie de control social que se va a implementar? ¿Cómo lo han pensado hacer? Nosotros hemos visto que tanto el Poder Judicial y Electoral tiene que estar también inmiscuido por los sectores sociales. Realmente la población tiene que estar en contacto con una entidad que realmente les tiene que dar esa seguridad y esa transparencia de que estén seguros de que haya una independencia de ese poder. No solamente van a ser elegidos también, las universidades no solamente van a elegir a los mejores hombres profesionales, también va a estar una cuarta parte de la población quien va a estar inmiscuido dentro de cada poder, en este caso del poder electoral como del poder judicial, porque tenemos que hacer un control social, y si no hacemos un control social, nos van a volver a tomar el pelo. Ahora el turno del colega Félix Espinosa. Hablando siempre del Tribunal Supremo Electoral, usted considera, usted dijo prácticamente,
este órgano electoral está secuestrado por el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces obedece al Poder Ejecutivo. No hay confiabilidad. ¿Usted cree que realmente se está armando un fraude? Porque es lo que dice mucha gente. ¿Cómo ustedes pelearían para que ese fraude no prospere? El fraude se viene ya enseguida justamente y los antecedentes son pues muy relevantes y muy descubiertos, ¿no? La población sabe muy bien. Cuando Evo Morales dijo que se va a adelantar las elecciones una semana, se ha adelantado. Cuando Evo Morales dijo que voy a ser habilitado, se ha habilitado. Cuando Evo Morales ha hablado y ha dicho voy a ganar yo con más del 70%, y a eso nos está asustando a nosotros, porque eso se puede hacer realidad, porque ya se cumplieron los otros antecedentes. Por eso nosotros, si bien hemos querido anticipadamente el año pasado unirnos como una oposición sola, eso era el interés, el principio, pero cuando Carlos de Mesa ha lanzado su primera candidatura, realmente lo ha estropeado toda este tipo de unidad. Ya no ha habido ninguna unidad, por eso se ha desquebrantado todo este tipo de poder tener una visión de poder ya de una vez descentralizar y despoderizar lo que es los órganos del Estado, en este caso empezando de los cuatro, porque todos los cuatro ahorita tienen una línea política y directa, con sinvergüenzura, ni siquiera lo ocultan. Nosotros vamos a hacer una supervisión en las elecciones, tenemos un plan de estrategia de campaña que mediante uno de nuestros ingenieros de Partido Frente para la Victoria está creando un dispositivo, una apps, para que cada jurado, en este caso cada delegado de mesa del Frente para la Victoria, tenga esa aplicación directa y pueda escanear el resultado de la votación y más que todo del mapeo del formulario, y eso lo vamos a centralizar en un lugar donde lo vamos a tener ahí los votos en boca de urna, pero directamente en cuestión de segundos. De esa forma nosotros vamos a controlar el día de las elecciones. Y es mejor si en un tiempo que sea más cercano podamos llegar en un acuerdo con otros partidos políticos para que nos ayuden en poder controlar, porque no tenemos muchos delegados para que estén pues en todas las mesas. Es algo muy absurdo si les digo que lo vamos a tener en todas las mesas, pero lo vamos a tener más o menos en un 50-60%. Pero si es necesario y ya estamos hablando con los partidos políticos para que nos podamos coadyuvar y podamos controlar de esa forma. Mi pregunta, por favor. Sí. Las plataformas ciudadanas y el propio CONADE han anunciado un paro indefinido a partir del 10 de octubre como Frente para la Victoria, defendiendo el 21F. ¿Ustedes van a apoyar? Lo malo de las plataformas, del CONADE y de otras instituciones que ya tienen una línea política marcada, comités cívicos, el COMCIPO de Potosí, que se ha escuchado algunas grabaciones donde hablan que ya tienen una línea política con Carlos de Mesa, el Comité Cívico de Pro Santa Cruz que hablan que está con Carlos de Mesa, algunas plataformas del 21 de febrero que ya se han ido con Bolivia Dice No, con Carlos de Mesa, con el MAS. Realmente todo se ha politizado, entonces nosotros no podemos engañar a la población, no podemos apoyar a ese tipo de paros que solamente van a apoyar indirectamente a una candidatura, que va a ser a Carlos Mesa. Y la población está cansada. Hoy en día, si gana Carlos Mesa o gana los tradicionales, va a haber un descontento social. Si gana o vuelve a ganar el movimiento socialismo, va a haber otro descontento social. La población quiere renovación nacional y eso es lo que realmente tenemos que mostrarle a nosotros como Frente para la Victoria. Pasamos entonces ahora a las preguntas de Graciela Dorado. Gracias. Hablamos un poco de educación. ¿Cómo considera que está la educación en nuestro país? Se habla de normativas, la implementación en estos últimos años de la Ley 070 y por otro lado también hay magisterio que se moviliza en contra de esto. ¿Usted considera que estas normativas están de acuerdo a la vivencia, de acuerdo a la formación que debe tener un estudiante en unidades educativas? ¿Qué va a hacer frente a este tema? ¿Hará cambios? ¿Va a mantenerlos? ¿Cómo considera que va a llevar adelante la educación en nuestro país? El resultado del tema del sistema de Avelino Sillani nos ha mostrado que no hay
resultados óptimos ni eficientes. Hay muchos jóvenes que salen de los colegios sin ni siquiera saber para qué han salido. No saben ni siquiera qué van a seguir especializándose, si van a ser abogados, ingenieros. Por eso justamente nuestra propuesta y la fórmula que nosotros tenemos es de enseñarles un sistema educativo similar a Finlandia. ¿Para qué? Para que justamente lo que dije, bajo estas tres fórmulas los niños empiecen a crecer y los jóvenes sean responsables, que tengan buenos valores y sean independientes, para que cuando estén en cuarto medio, o en cuarto secundario o sexto de secundaria, ya tengan esa mentalidad abierta y sepan para qué están saliendo del colegio. Y sepan realmente, y tengan una visión tecnológica, ¿no? Ellos incluso pueden ser los futuros, hoy en día, que son empresarios grandísimos, que tienen una gran trayectoria, por ejemplo, los creadores de Facebook, por ejemplo, el creador de Apple, por ejemplo, los creadores, investigadores, e incluso que hoy en día han tenido mucha relevancia en el área como ser humanos, y eso lo podemos lograr siempre y cuando sí potencializamos a nuestra niñez y a nuestra juventud. Adelante. Se ha hablado mucho también en temas de educación cuando hacía referencia a la formación, incluso desde la niñez, desde la familia, decía usted. Hay la necesidad de implementar algunas materias, algunos cambios tal vez en unidades educativas para que se vaya direccionando, no solamente en temas morales, sino también medio ambiente. Hay temas de justicia y varios temas los que justamente están cuestionados hoy en día. Tenemos que hacer un plan curricular muy diferente que lo que el día de hoy tiene nuestro país. Un ejemplo, nos enseñan ciencias sociales, que eso nos llevan desde primero medio hasta sexto medio, y eso solamente debería ser en un año, no en 5 o 6 años. Debemos de reducirlo. Son algunas materias que realmente no son necesidades para nosotros. El tema tecnológico es lo que tenemos que impulsarlo y fortalecerlo. Y es ahí donde viene que realmente la inspiración tiene que llegar desde los tutores. Los tutores son los máximos responsables de una buena educación del niño, del joven. Si los tutores no tienen una buena formación, preparación, es por lógicamente que los niños jóvenes no van a poder ni siquiera saber para qué han aprendido en las escuelas y en las unidades educativas. Por eso necesariamente necesitamos fortalecer a nuevos educadores, nuevos tutores, nuevos docentes educativos que den formación con visión tecnológica y que tengan responsabilidad, tengan independencia y que tengan buenos valores. Pasamos a la pregunta de Rosemary Ardaya. Bueno, ¿qué política minera implementará para el sector de la minería nacionalizada, privada y cooperativizada? En realidad, yo como alteño, como paceño, tengo que cumplir con la Agenda 2003 que no se ha cumplido hasta el día de hoy. No ha habido una verdadera nacionalización al 100%, solamente un engaño de al 51%. Siguen llevándose el dinero las transnacionales fuera del país. No sé por qué la minera San Cristóbal sigue siendo privada, y ese es un gran resultado de que realmente no ha habido una verdadera nacionalización. Nosotros queremos industrializar, queremos realmente generar mayor riqueza para el país. ¿Y eso cómo es? Generando valor agregado a nuestros insumos o materias primas. Y no solamente en el tema de la metalúrgica, en el tema de energía, tema de hidrocarburos, también ahora en el tema de la agricultura, el tema de textiles, fortalecer a los empresarios, a los innovadores, ayudarles para que ellos puedan empezar a crecer, puedan generar más riquezas para el país. El día que nosotros, como partido, veamos en los supermercados de Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, en un frasco, el chuño, realmente vamos a decir que hemos cumplido con los emprendedores e innovadores. Adelante. En el mismo tema minero, con esta política que usted menciona, ¿mejorarían las regalías para los sectores que explotan minerales? Claro que sí, en realidad, como le he mencionado, el extractivismo ha sido como una cultura de muchos gobiernos y que se tiene que acabar. Es momento de poder ya
los recursos naturales se están acabando y se van a acabar. Necesitamos industrializarlo. Necesitamos el hierro del Mutún, que hasta el día de hoy, supuestamente el 2003, se ha comprometido Evo Morales en poder nacionalizarlo y aparte industrializarlo, pero no ha habido tal cosa. El tema de la planta separadora de líquidos de Yacuiba, de Entre Ríos, no ha habido una verdadera industrialización, solamente se ha industrializado a la cuarta parte, y eso es un engaño para los bolivianos. Bien, esta es una transmisión que se origina en el auditorio de la Asociación de Periodistas de La Paz y está llegando a Bolivia a través de la cadena de emisoras de la red Herbol. Transmiten en este momento Radio Pío XII, la red Pío XII, con emisoras en siglo XX, Pocuata, Cochabamba y Oruro. Radio Horizontes de Huanuni, Radio Tambipé en Macharetí, Radio Líder en Potosí, Radio Cancha Parlaspa en Cochabamba, Radio Pachamama en la ciudad de El Alto y el BOL La Paz. Seguimos con otra ronda de preguntas. Estamos esta noche entrevistando al candidato del Frente para la Victoria, Israel Franklin Rodríguez Calle. Y decía, seguimos con otra ronda de preguntas que vamos a comenzar con la colega Elizabeth Morales. Me voy a ir un poquito más al tema administrativo de lo que significa el Estado plurinacional. Desde las propuestas que ha planteado en su plan de gobierno, en atención a las demandas que tiene nuestro país, vamos a conservar todas las estructuras de ministerios, van a haber algunas que van a desaparecer o de pronto hay algunas nuevas propuestas de entidades del Estado que van a surgir a raíz del análisis que ha hecho en su partido. Se va a crear un nuevo ministerio que va a hacer la ayuda a los emprendedores innovadores, porque esto es nuestra política principal. Vamos a realmente reducir algunos ministerios que no son muy factibles, ni siquiera ayudan ni sirven para nada a la sociedad. Estamos hablando del Ministerio de la Comunicación. Vamos a reducirlo a la mitad, incluso tal vez a la cuarta parte. Realmente vamos a apostar por otro tipo de políticas en beneficio de la sociedad. Frente para la Victoria tiene una visión realmente de poder ayudar a los emprendedores, a los innovadores. ¿Por qué? Porque la economía plural solamente habla de los factores productivos comunales, habla de la sociedad en sí que aporta, habla del Estado y de las privadas, que las privadas solamente representan el 5% según la economía plural. Nosotros queremos aumentar el sector privado, que aumenta al 50%, porque ellos son los que más van a generar riquezas al país. Y no queremos que otros extranjeros vengan aquí a hacerse privados y ganen con nuestros recursos naturales o nuestras materias primas. Queremos que nuestros mismos bolivianos crean riqueza para el país, para sus familias. Hoy en día, los gremiales representan el 70% del PIB, y que es hartísimo. Y los gremiales son el resultado de un socialismo. Los gremiales son resultado de un consumismo, de no realmente ayudar a la innovación. Eso es por culpa del socialismo. Nosotros por eso somos lo contrario del socialismo. Queremos que realmente y verdaderamente nuestro país crezca. Lo que hoy en día es el 41.000 millones de dólares representa el PIB, nosotros tenemos una proyección de hacerlo crecer de aquí a 5 años a 100.000 millones de dólares. Eso es nuestra proyección, nuestra planificación como partido político de Frente para la Victoria. Y tenemos otros tipos de estrategias. Por ejemplo, vamos a seguir invitando a empresas extranjeras, pero que no tengan ningún antecedente malo, para que vengan a apostar por el país. Pero no van a tener ellos muchos beneficios, como lo han tenido anteriormente otros gobiernos les ha dado. Van a venir a apostar y a ganar su plata como deberían de ganar, pero no exageradamente. Y eso necesitamos, por ejemplo, para la agroindustria también, porque para la agroindustria se necesitan millones de bolivianos, millones de dólares. Gracias. El colega Félix Espinosa pregunta al candidato Israel Franklin Rodríguez. El vicepresidente García Linera ya ha dicho que los partidos de oposición no están planteando nada nuevo, por ejemplo, que
porque no van a quitar la renta dignidad o el antiguo bono Sol, el bono Juancito Pinto, el bono Juana Azurduy de Padilla. ¿Usted también los va a mantener o qué propone? Realmente los bonos han sido un resultado realmente que se lo han ganado la población. No podemos quitarlos. Al contrario, lo vamos a mejorar. El bono dignidad lo vamos a aumentar de 350 a 450 bolivianos. ¿Por qué? Porque realmente el ser humano y toda persona va a llegar a ese estado natural de la vejez. Y por ende, en ese estado de vejez nadie puede trabajar. Y es por eso que tenemos que fortalecerlo. Vamos a crear un bono, que es bono de mi primer empleo joven, que va a ayudar a los jóvenes de 22 a 25 años, cuando salgan de la universidad, puedan tener su primer empleo, que hoy en día, por falta de experiencia, la empresa le dice, te vamos a pagar 1.000 bolivianos o 850 bolivianos. Nuestro gobierno, mediante un decreto, va a pagar el 50% del salario restante para que se nivele a un salario mínimo nacional de 2.170 bolivianos. Con eso nosotros vamos a cumplir con la juventud. ¿Para qué? Para que las empresas tengan la obligación de capacitar al joven nuevo que está empezando a trabajar, y también para poder reducir el desempleo dentro de toda la población boliviana de jóvenes. Más o menos nosotros estamos presupuestando unos 300.000 jóvenes que van a ser beneficiados anualmente con unos 1.090 millones de bolivianos. Significa que usted prácticamente, la pregunta por favor, que usted no va a quitar ninguno de los bonos existentes, el Juancito Pinto, el Juana Azurduy de Padilla y el bono Dignidad. En el bono Juana Azurduy de Padilla muchas veces se ha dicho que la mujer, digamos, fundamentalmente el área rural, por recibir los 250 bolivianos, se embaraza, sin una previa planificación. ¿Es correcto eso? ¿Usted qué haría? En realidad son pocos casos, pero sí ocurren realmente el área rural, justamente por la mala desinformación. Nosotros vamos a seguir con el bono dignidad, vamos a aumentar el bono dignidad, incluso el bono Juancito Pinto lo vamos a mantener, incluso lo vamos a generalizar, ya no va a ser solamente para las unidades educativas fiscales, también va a ser las unidades educativas privadas, porque realmente tenemos que integrarnos como bolivianos. El bono de Juana Azurduy igual lo vamos a mantener, y incluso ya el bono Mi Primer Empleo lo vamos a implementar, como también el bono de la mujer trabajadora también. Y para eso necesitamos dinero, ¿no? Por eso, como lo replico, en base a la economía se va a poder resolver todos nuestros problemas y vamos a vivir con la mejor calidad, y eso es lo que queremos, todos los bolivianos. Pasamos ahora a la pregunta de Graciela Dorado. Yuspaga Gilata José Luis. ¿Usted sabe cuántos municipios en nuestro país tienen botaderos, tienen relleno sanitario, hacen tratamiento de la basura? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Porque de pronto también esto es una situación que preocupa en los municipios alejados. Hablamos de ciudades, capitales también. ¿Sabe cuántos de estos están justamente ya trabajando en torno a este tema? En realidad en las provincias hay muchos pozos ciegos, como le llaman. Realmente no hay mucha higiene, pero los pobladores, los municipios están luchando, en este caso las comunidades están luchando justamente con las alcaldías de donde son, de que realmente sea legal la instauración de pozos sépticos, pero a favor de cada familia. O sea, hoy en día legalmente hacer un pozo séptico para cada familia y que lo pague el Estado o la alcaldía no puede hacerse realidad. La alcaldía tiene que hacer un pozo séptico, pero para toda la comunidad. Pero imagínense, o sea, van a hacer una fila larguísima para poder desechar sus residuos, en este caso cualquier cosa que sea, ¿van a hacer una fila? No. Y es por lógica también que los comunarios piden que haya pues pozos sépticos en cada familia y que el Estado lo pague. Y nosotros estamos de acuerdo en eso. Justamente necesitamos que cada familia tenga una calidad de vida diferente, pueda tener ese apoyo del Estado económicamente,
y que realmente sea legal, porque hoy en día en muchas alcaldías no les permiten tener que sea al privado el beneficioso por la plata del Estado. Mejor quieren que toda la comunidad se reúnan y solamente vayan a desechar sus desechos en un lugar, no sé, en la plaza o en un lugar donde ellos vean conveniente. Pero no es así, eso no es humano, es mejor inhumano. Va a haber una repregunta. Sí, por favor. ¿No sería mejor entonces pensar o apostar en un tratamiento de la basura? De pronto se ha trabajado también en algunos aspectos aquello. Y bueno, le decía, si usted sabe de cuántos municipios en nuestro país tienen estos rellenos sanitarios, tienen botaderos correspondientes o de pronto no las conoce. En realidad yo he tenido una experiencia de visitar municipios donde realmente muy lamentable es por experiencia. Todos tenemos necesidades, ¿no? Y cuando uno ve realmente esa falta de lugar donde puedes tú acudir a algún baño público, no lo hay. Y si tú le dices a una persona, hay por aquí cerca, no hay. Hay uno en el pueblo, pero lo utilizamos todos y es antihigiénico. Y para la misma comunidad es antihigiénico porque ya se enferman los niños, las mujeres, los hombres, y realmente tenemos que pensar. Y para todo eso necesitamos dinero. Para el tema de desagüe, necesitamos dinero, porque el área rural es más expansiva territorialmente que en habitantes menor territorio, ¿no? Bien, pasamos ahora a la pregunta de Rosemary Ardaya. En este mismo tema, ¿ha pensado en algún proyecto sobre responsabilidad social de las empresas que generan estos materiales que se puede reutilizar? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las botellas PET, botellas plásticas? ¿No? ¿Se ha pensado en algún proyecto de responsabilidad social para estas empresas? En realidad nosotros queremos crear empresas que transformen la basura o realmente que hagan una transformación. Y nosotros como una propuesta lo vamos a presentar en el transcurso del tiempo, pero eso sí lo estamos pensando, ¿no? Bien, tal vez una repregunta sobre un tema. También, como decía la compañera Elizabeth, somos portadores también de la población. Hablando de las mujeres mineras, ¿su gobierno va a reconocer la identidad de las mujeres mineras, trabajadoras de las empresas, las palliris, las auríferas, ¿no? Porque producto de esta identidad y trabajo que ellas realizan, tienen sus propias necesidades que no están siendo respondidas en políticas públicas por parte del gobierno, por ejemplo, en el tema de salud, enfermedades propias de las mujeres mineras. ¿En su gobierno se hará alguna política para que éstas sean reconocidas como enfermedades profesionales y puedan gozar de algún beneficio dentro de la renta y la jubilación? Realmente el cuidado y de oportunidad de género tiene que ser igualitario. El varón como la mujer tienen que tener los mismos derechos y también las mismas obligaciones. Y por ende, si nuestro gobierno realmente está pidiendo, es de que se actúe de manera equitativa. Nosotros vamos a apostar por igualdad, tanto a las mujeres como a los varones. Los mismos derechos, los mismos beneficios sociales, cada empresa tiene que cumplir realmente, ¿no? Sea estatal o sea privado. Tiene que cumplir con la obligación según la Constitución y según las normas y reglamentos que rigen en nuestro país. Nosotros vamos a implementar reglas más drásticas y reglas realmente en beneficio de la población, porque para nosotros lo primordial es la calidad de vida de todos los bolivianos, la mejor calidad de vida de todos los bolivianos. Eso es nuestro primordial de nosotros. Bien, llegamos en este momento a la última ronda de preguntas, en las cuales en esta ronda ya no hay repregunta. Solamente una pregunta por cada periodista y la respuesta del candidato. Una pregunta muy general. Tenemos propuestas variadas para mujeres, hombres, adolescentes.
de manera resumida, candidato, ¿cuáles son las propuestas que tienen específicamente en su partido para los niños y las niñas? Sabemos que los niños también tienen derechos, pero muchas veces se vulneran sus derechos. En realidad sí, la verdad hay muchos niños y niñas que trabajan a muy temprana edad, son obligados por los padres, por las madres, porque no tienen una buena educación o por más que todo por la necesidad. A veces el padre o madre está enfermo y la necesidad lo lleva al niño a que pueda trabajar, puede llevar recursos. Nosotros tenemos que estar viendo y enfocándonos en esas familias más vulnerables, en esas familias realmente que están en la extrema pobreza. Hoy en día la extrema pobreza alcanza todavía al 16% de la población boliviana, extrema pobreza. La pobreza todavía estamos al 56%. Pero la extrema pobreza al 16%, y eso que tenemos que reducirlo. Y justamente con la pobreza extrema vienen enfermedades, viene realmente la delincuencia cuando van creciendo los niños. Entonces nosotros tenemos que enseñarlos y tenemos que dar la oportunidad y de integrar a todos los niños al área educativa. Una de nuestras propuestas, que yo sé que va a ser muy polémico, es de que ya no existan colegios y unidades privadas, existan solamente unidades educativas fiscales, y toda persona de una alta sociedad, como de una baja sociedad, tengan el mismo derecho y beneficio, y ahí ya no van a tener pues un miramiento, ya no van a tener un desequilibrio de educación. Al contrario, nuestro gobierno incluso va a duplicar en educación, lo que hoy en día es el 12.5% del presupuesto de gasto, va a duplicarlo al 25% justamente para apalancar todos estos gastos que estamos presentando como propuesta. Que realmente todas las unidades educativas sean estatales y que haya una verdadera integración de la sociedad. Los niños, las niñas tienen que tener los mismos derechos. Todos, sea de bajo nivel o de alto nivel. Y los que realmente no les interesa, van a ir a buscar seguramente unidades educativas fuera del país. La pregunta del colega Félix Espinosa. Bueno, hemos hablado de varios temas, pero no hemos tocado el tema seguridad ciudadana, de la policía. Hay mucha delincuencia en realidad. La delincuencia ha crecido increíblemente. Y al margen de esta, en la seguridad ciudadana también se dio, por ejemplo, el caso de un gobernador que se lo encuentra ebrio en una movilidad del Estado, pero a quien realmente denuncia y filma lo enjuician, porque eso también es seguridad ciudadana, el denunciar. ¿Qué es lo que va a hacer? La policía boliviana tiene el orden, según la Constitución, de resguardar y cuidar el orden público y en este caso resguardarnos la paz entre los mismos bolivianos en la sociedad. Por ende, nosotros estamos presentando como propuesta refundar la policía boliviana e incluir a las Fuerzas Armadas para que no sea politizada y para que entre estas mismas instituciones se supervisen, se controlen y realmente recaiga en un círculo para que cada jefe militar o policial sea el encargado máximo de poder controlar entre los 4 Fuerzas Armadas. Se va a refundar, pero también la policía boliviana se va a dividir en 4 subsistemas. Los carabineros de Bolivia, los bomberos, los que van a cuidar las cárceles y los que van a ir en tránsito. Se va a distribuir de esa forma la policía boliviana y se va a refundarlo. Y realmente las altas posiciones del alto mando militar y policial, que una vez se ha refundado, incluidas las Fuerzas Armadas, solamente se va a cerrar en ese círculo de toma de decisiones. Solamente lo van a elegir ellos, las universidades policiales y militares, y desde ahí no va a salir para nada para poder ir a la Asamblea Legislativa de consideración, ni al presidente ni al vicepresidente, porque al momento de que toque a un político la decisión, se está manchándose y se está politizándose y se está dependiciándose de lo que es ese poder, realmente del poder judicial, electoral, en este caso, de uno de los ministerios muy importantes, que es resguardar el orden y la paz interna y externa del país. La pregunta de Graciela Dorado, por favor. Gracias. Una pregunta, sí, fácil, de pronto difícil de responder, porque de pronto, ¿qué se va a hacer con el narcotráfico, trata y tráfico de personas? ¿Hay alguna política estricta y directamente que va a dar solución a este problema?
con los traficantes nosotros no nos vamos a encargar directamente, se van a encargar las Fuerzas Armadas. Por eso nosotros vamos a apostar por las Fuerzas Armadas. La policía boliviana no sirve para la lucha contra el narcotráfico, porque hoy en día ellos son cómplices del narcotráfico. Hay altos mandos policiales que están inmiscuidos y están detenidos en otros países, y aquí también se le ha visto también a varios altos mandos policiales. La policía boliviana ha sido incapaz, y por eso justamente le estamos incluyendo a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas, netamente el Ejército, la Fuerza Aérea, tal la Naval, van a estar encargados de luchar contra el narcotráfico, y no lo vamos a llevar para que vayan a luchar y morir en el primer intento. Los tenemos que formar, los tenemos que capacitar, los tenemos que equipar. ¿Y para eso qué se necesita? Dinero. Para eso qué se necesita? Aumentar su presupuesto, porque ellos van a ir realmente a reducir la hoja excedentaria que es ilegal y que se va al narcotráfico. Por una parte, vamos a reducir lo que es la producción de hoja de coca del Chapare al 100%, y realmente la hoja de los yungas lo vamos a potencializar para la industrialización y para el acullico. De esa forma nosotros vamos a reducir el alto índice del narcotráfico que está fluyendo en el país y que está yendo, y es un tránsito también y de paso de otros países, para otros países como Perú y la Argentina. Bien, la última pregunta de la noche, la colega Rosemary Ardaya. ¿Qué se va a hacer con el tema de contrabando de la ropa usada en el país? Nosotros vamos a apoyar a los emprendedores innovadores, porque si no apoyamos a ellos, va a crecer realmente el contrabando. Y es una mentira la lucha contra el contrabando, porque el socialismo lo defiende. Porque el socialismo realmente no apoya a las familias, no apoya a los emprendedores para que puedan crecer y sean empresas legales. Lo que quiere este gobierno es que crezca todavía más el contrabando, y va a seguir creciendo más. Porque los gremialistas, los comerciantes minoristas, los artesanos, se basan en la informalidad, y porque no hay una ayuda del Estado. Y es por eso que nosotros nos enfocamos a ellos, porque ellos son un montón, es realmente un porcentaje alto de la población boliviana que están hoy en día descuidados. Queremos agradecerle al candidato Israel Franklin Rodríguez Calle por haber estado acá presente esta noche para el primer programa de estos 9 que vamos a tener en las próximas semanas. También agradecer a los periodistas Elizabeth Morales, Graciela Dorado, Rosemary Ardaya, Félix Espinosa, que han estado en el panel, que hizo las preguntas al candidato. Agradecer a los directivos de Herbol en el país, a las emisoras que han transmitido este primer programa de El Ánfora de la Red Herbol, y sobre todo agradecer a la audiencia en todo el país que ha seguido las alternativas de esta entrevista al candidato Israel Rodríguez. A toda la audiencia, a ustedes, amigas y amigos, les decimos muchas gracias, y a las emisoras que continúen con su programación. Buenas noches. La Red Herbol presentó El Ánfora 2019, edición especial.